Dicen que el conocimiento es poder. ¿En qué momento se deja de añorar esa hambre de conocimiento y se transforma en una engañosa promesa del progreso científico que algunas organizaciones pueden llegar a realizar en el nombre de la ciencia? Cámaras de gas, experimentos con seres humanos, infección de personas de otras razas con enfermedades peligrosas. Aunque parezcan métodos empleados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, son algunos de los experimentos realizados por Estados Unidos a lo largo de la historia. Amigos, bienvenidos a tu canal. Mi nombre es Lana Van de Camp y esto es El Rincón de Lana. El día de hoy vamos a estar hablando un tema muy atroz. Experimentos realizados en humanos por Estados Unidos. Sin antes pedirte que te suscribas a este canal, me dejes un like y un comentario y que me digas qué opinas de estos experimentos. ¿Son en el nombre de la ciencia o simplemente son en el nombre de lo atroz? Sin más preámbulos, comenzamos. A las personas que sigan la serie de Stranger Things les sonará el término MK Ultra, pero lo cierto es que se trató de un proyecto que llegó a existir más allá de la ficción. Se trata de un conjunto de experimentos iniciados durante los años 50 y coordinados e impulsados por la CIA. Su función era explorar las posibilidades de crear formas de control mental que se pudiesen aplicar durante las sesiones de tortura. Para investigar formas en las que se podía obligar a las personas a confesar información, se les lesionaba, se les suministraba drogas o se les mantenía en aislamiento. Muchas de estas personas participaron en estos experimentos sin ser conscientes de ello, creyendo que simplemente estaban siguiendo un tratamiento médico para mitigar los efectos de los trastornos mentales. El objetivo de esta investigación secreta, dirigida por un médico estadounidense llamado John Cutler, era estudiar los efectos de la penicilina en la posible prevención de la enfermedad venérea. Para ello se infectó con sífilis a decenas de personas de los estados socioeconómicos más bajos, muriendo al menos 83 de ellas. Estas investigaciones empezaron a salir a la luz a partir del año 2005, momento en que una profesora de la universidad encontró documentos al respecto. Número 9. Soldados en cámara de gas mostaza. A medida que se intensificaba la investigación de armas químicas en los años 40 y para probar la eficacia de las armas y métodos de defensa, el gobierno de Estados Unidos no vaciló a la hora de involucrar a personal militar en sus experimentos, durante los que utilizaba gas mostaza y otros productos químicos que dejaban quemaduras en la piel y destruían los pulmones de los soldados, que ni siquiera sabían que formaban parte de este experimento. En una práctica que evoca las imágenes de la Alemania nazi, encerraban a los soldados en cámaras de gas para probar máscaras antigas y ropas de protección. Entre los agentes utilizados se encontraba la leucita, compuesto que fácilmente penetra la ropa e incluso la goma, y que al contactar con la piel inmediatamente provoca un dolor extremo, picor, hinchazón y erupción. La inhalación del gas provoca sensación de ardor en los pulmones, estornudos, vómitos y edema pulmonar. En cuanto al gas mostaza, sus efectos son asintomáticos hasta aproximadamente 24 horas después a la exposición. Sus efectos primarios incluyen quemaduras graves que se convierten con el tiempo en ampollas llenas de fluido amarillo.
El gas mostaza tiene propiedades mutágenas y cancerígenas que le han costado la vida a muchas personas expuestas. Número 8. Programa Holmesburg y experimentación con el agente naranja. El agente naranja, un elemento químico muy utilizado en las guerras por los Estados Unidos. Durante su invasión de Vietnam, también se utilizó en experimentos ilegales. Durante los años 50, 60 y 70, un médico llamado Albert Glickman realizó por encargo de la Armada estadounidense y varias empresas privadas un experimento en el que utilizó a 70 prisioneros de una cárcel de Filadelfia. La investigación tenía que servir para estudiar el modo en que la piel reacciona cuando se le inocula a alguien dioxina, que es uno de los componentes del agente naranja. Estas personas desarrollaron serias lesiones cutáneas y no fueron tratadas durante meses. Número 7. Inmunidad para el monstruo de la cirugía. Algunos de los experimentos más crueles realizados con humanos durante la Segunda Guerra Mundial fueron realizados por la Unidad 731 japonesa al mando del comandante Shiro Ishii. Con el marco de dichos experimentos perpetrados en el nombre de la ciencia y la investigación biológica, extremidades de cuerpos humanos fueron amputados y luego cosidos en otras partes de su mismo cuerpo. Las extremidades de las víctimas fueron congeladas y volvieron a descongelarse, resultando en gangrena. Diversas bacterias y enfermedades se inyectaron en prisioneros para estudiar sus efectos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ishii fue arrestado pero nunca llegó a pagar por sus crímenes, ya que el general estadounidense Douglas MacArthur le concedió inmunidad, a cambio de información bacteriológica obtenida mediante estos experimentos macabros. Número 6. Infección de guatemaltecos con enfermedades venéreas. En los años 40, miles de guatemaltecos fueron infectados con la sífilis, gonorrea, cracoide, sin su consentimiento, en el marco de una serie de experimentos dirigidos por el médico estadounidense John Cutler y destinados para averiguar si la penicilina podía ser usada para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Para realizar sus experimentos, el gobierno de Estados Unidos envió prostitutas sifilíticas a los presos, enfermos mentales y soldados de Guatemala. Si alguien lograba evitar la infección, la enfermedad se le inoculaba. Una vez infectadas, algunas víctimas eran tratadas con penicilina, otras no recibían tratamiento. Y así podían estudiar las diferentes reacciones, y alrededor de un tercio de estas víctimas que no recibió penicilina murieron. Más de 80 participantes que recibieron penicilina de igual manera murieron. Número 5. Infección a puertorriqueños con cáncer. En 1930, el doctor Cornelius Rhoads recibió la financiación del Instituto Rockefeller para realizar una serie de experimentos en Puerto Rico. Durante la investigación, Rhoads infectó a cientos de ciudadanos puertorriqueños con células cancerígenas. 13 de ellos murieron. En noviembre de 1931, en una carta a su compañero de Boston, describía a los puertorriqueños como la raza más sucia, más perezosa, más degenerada y más ratera que jamás haya habitado este planeta. Y sus palabras las cita así: yo he hecho lo mejor que he podido para adelantar el proceso, matando a 8 y 10 trasplantándoles el cáncer a varios más. Este último no ha causado muertes todavía. La cuestión de la consideración por el bienestar de los pacientes no juega papel alguno aquí. De hecho, todos los médicos se deleitan en el abuso y tortura de los desafortunados sujetos. Así menciona la carta. Número 4. Tratamientos de cáncer con dosis extremas de radiación.
Entre 1960 y 1971, Eugene Cerner, radiólogo de la Universidad de Cincinnati, Ohio, lleva a cabo un experimento consciente en exponer a 88 pacientes con cáncer, pobres y en su mayoría negros, a radiaciones en todo el cuerpo. Las víctimas no firmaron ningún formulario de consentimiento, ni fueron informados de que el Pentágono financiaba el estudio. Simplemente les dijeron que recibirían un tratamiento que les podría ayudar. En una hora recibieron el equivalente a cerca de 20,000 radiografías, sufriendo el resultado náuseas, vómitos, dolor de estómago severo, pérdida de apetito y confusión mental. Un informe de 1972 concluyó que hasta una cuarta parte de los pacientes murieron y efectivamente a causa de la radiación. Número 3. El estudio monstruoso de Wendell Johnson. Wendell Johnson fue un psicólogo y profesor de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, quien pasó a la historia por hacer experimentos sensoriales con 22 niños huérfanos de entre 5 y 15 años. Entre enero y mayo de 1939, muchos de los niños con el tiempo manifestaron problemas de lenguaje. Este caso, también conocido como el estudio monstruoso, consistió en la selección de 256 niños por medio de una entrevista, de los cuales se seleccionaron 10 que presentaran tartamudeo y otros 12 que no tuvieran ningún problema con el habla. Mary Tudor, una alumna del psicólogo, fue la encargada del experimento. Primero dividió al grupo en dos. Con el primer grupo, Tudor se comunicaba positivamente, hacía que estos niños hablaran y desarrollaran su discurso con fluidez. Mientras que con el segundo grupo se comunicaba de forma negativa, los humillaba, ridiculizaba y los acusaba de pronunciar incorrectamente. Muchos de los menores del segundo grupo, que recibieron el llamado tratamiento negativo, sufrieron lesiones psicológicas en el lenguaje para toda su vida. A pesar de que se intentó mantener el experimento en secreto para proteger la reputación del profesor, en 2001 la Universidad de Iowa ofreció una disculpa pública a la comunidad. Actualmente la universidad tiene disponible en su biblioteca la tesis de esta monstruosa investigación. Número 2. James Marion Sims y sus esclavas. James Marion Sims, el padre y fundador de la ginecología moderna, fue el cirujano más importante del siglo XIX. Una de sus principales aportaciones fue hacer la primera operación exitosa de la fístula vaginal, una terrible complicación médica relacionada con el parto y que causaba una grave incontinencia urinaria. A pesar de que este hecho había resuelto un problema médico que afectaba a millones de mujeres y del que muchos médicos no habían podido encontrar solución, se descubrió que a lo largo del siglo XX las formas y métodos que este cirujano había empleado fueron actos con falta de ética. La mala fama sobre Marion Sims se debió a que específicamente las cirugías experimentales las llevó a cabo entre los años 1845 y 1849 con mujeres esclavas afroamericanas, a las que provocó enormes sufrimientos y dolencias a causa de intervenirlas sin anestesia. Durante los 4 años en los que Sims experimentó con estas mujeres, se sabe que muchas de ellas recibieron repetidas cirugías en una misma intervención. También se dice que ninguna de las cirugías fue practicada con pleno conocimiento ni consentimiento de dichas mujeres. Número 1. Experimento con la nueva y no aprobada inyección letal. Un condenado a muerte en Estados Unidos falleció tras una larga agonía en Oklahoma, esto es al sur de Estados Unidos, luego de que las autoridades experimentaran con una nueva inyección letal que jamás había sido probada de esa manera. Unos minutos después de que comenzara la inyección del cóctel, el director de prisiones del estado de Robert Parton ordenó que se suspendiera la ejecución. El acusado era Clayton Lockett,
pero era demasiado tarde. El preso fue declarado fallecido 30 minutos después por una crisis cardíaca fulminante, indicó Jerry Massey, portavoz de las prisiones. Las autoridades constataron el fracaso de la intravenosa inyectada al individuo y no concluyeron que los medicamentos no entraron al sistema venoso, no por completo. El director de la prisión resolvió entonces inmediatamente aplazar 14 días la siguiente ejecución. Minutos después de que comenzara la inyección, pudo verse cómo sufría el condenado, que estaba muy agitado, con el cuerpo tembloroso, levantando los hombros de la mesa de ejecución y emitiendo gruñidos y palabras incomprensibles, según la prensa local, una información que fue confirmada por parte de Massey. Después de rechazar durante varias semanas dar detalles básicos sobre los medicamentos utilizados en los procedimientos de inyección letal, esa noche Clayton Lockett fue torturado hasta la muerte, denunció de inmediato Madeleine Cohen, abogada de Warner. Oklahoma había programado para el martes a la noche su primer doble ejecución en cerca de 80 años, a pesar de los repetidos pedidos de los condenados de información sobre el protocolo de inyección. Ese nuevo procedimiento prevé la inyección de un cóctel de 3 productos, que es un sedante, un anestésico y una dosis letal de cloruro de potasio. Cabe mencionar que la inyección letal posee esos 3 elementos letales, que uno de ellos es el tiopentalsódico, es un barbitúrico de acción analgésica y sedante. El segundo es bromuro de pancuronio, que es un bloqueador neuromuscular, que lo que hace es que se adormece el diafragma. Y por último es el cloruro de potasio, que hace que las células del músculo cardíaco se deriva en una paralización de este músculo. En conjunto, este es el cóctel de la inyección letal, y lo que se hizo en Oklahoma es omitir el tiopentalsódico, lo que es el anestésico, e ir directamente a la asfixia, y como por consiguiente se le indujo un paro cardíaco. Por eso es que este condenado llegó a sufrir tanto. Se han hecho muchas averiguaciones, pero simplemente todo se reduce a que era un condenado a muerte y de todas maneras merecía morir. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este top 10 de los experimentos más sádicos, grotescos y aterradores que se han practicado en seres humanos. Te invito a que me dejes un like y un comentario qué te pareció este video. No olvides de suscribirte a este canal y nos vemos hasta la próxima.